Buenos días, buenas tardes o buenas noches, chicos. Este es el segundo video que envío a todos ustedes para continuar con el tratamiento del último tema de nuestro programa de literatura. En esta ocasión vamos a revisar la actividad previa a el tema de poesía. Como ustedes saben, tenemos un programa que abarca 4 módulos. Estamos en el módulo 2, que es de la literatura clásica a la renacentista. Y para ubicarnos en la poesía, tendríamos que revisar nuestros géneros literarios. Ya teníamos la épica abordada a través de las epopeyas que hemos revisado, la Ilíada sobre todo, los cantares de gesta con el cantar del Miocid. Y en novela nos hemos quedado un poco atorados porque, bueno, es un género más, un subgénero del género épico narrativo más contemporáneo. Sin embargo, como les decía hace un momento, pues hemos estado revisando lo que pasó con las epopeyas griegas, estas canciones de gesta que pertenecen a la época de las cruzadas, y por supuesto la intención del programa es llegar al siglo de oro español, que curiosamente en este programa no se aborda la novela, que sería el Quijote como tal, sino vamos a tener que abordar poesía. Y ahí es donde empieza nuestro dilema, porque hemos estado trabajando todos los textos literarios en el sentido de cuál es el tema que se aborda, cuáles son los personajes principales, cuáles son los personajes secundarios, pero todavía no hemos entendido o todavía no hemos explicado cómo trabajar la poesía. Y en algunos programas y algunos otros profesores, para ellos la poesía tiene que ver con la rima solamente, ¿no? Que si este es un soneto, que si este es un quinteto, si este es un estribillo de una canción, etcétera. Pero la poesía va mucho más allá. Sobre todo aquellos que nos atrevemos a escribir poesía, pues tenemos una visión, una perspectiva más amplia. Y debemos tener bien en claro eso, porque a lo mejor su profesora de la primaria o en la secundaria les habló de la poesía con estos famosos sonetos, con estas rimas asonantes, consonantes, pero la poesía va mucho más allá y tiene que ver con algo que vamos a ir trabajando toda esta semana y la próxima, que son las famosas figuras retóricas. ¿Que es una figura retórica? Lo vamos a abordar más adelante, pero váyanse aprendiendo este concepto, ¿no? Figura retórica. Bien, regresando a nuestra diapositiva, hemos ya visto que la narrativa pues tiene que ver con esto de las acciones, los hechos. Ajá. Tiene que ver con contar historias, tiene que ver con explicar sucesos que se dan, ¿sí? El drama, bueno, ya vimos que tiene que ver con la función apelativa, que ante todo es llamar la atención del lector. Si no nos llama la atención un drama, ya sea tragedia o ya sea comedia, pues no sirve. Pero la función de la lírica o de la poesía va a ser completamente emotiva. Si un poema no te hace sentir, es un mal poema. Hay poemas y hay libros de poesía que están completamente plagados de figuras retóricas, que tienen las rimas más interesantes, que tienen los juegos de palabras pues más exquisitos, digamos, pero no te transmite nada. No hay una emoción, no hay un sentimiento de por medio. Terminas de leer el poema y te quedas así de, bueno, sí, pero ¿qué quería decir el autor? Y esto se explica claramente por la función emotiva. La función emotiva, que es una función del lenguaje, no se cumple en este tipo de poemas y quedan simplemente como un conjunto de versos, ¿sí? Así les vamos a llamar versos. La poesía, cuando nosotros decimos escribir un poema, a veces las personas dicen escribir una poesía. Eso de escribir una poesía no existe. Se escribe el poema, se declama el poema, se aprende el poema, se publica el poema, se comparte el poema. La poesía
es lo que está dentro del poema y que tiene que ver, como decimos, con esta función emotiva, con esta función de expresar una emoción, un sentimiento y que quien lo lee, la otra persona, realmente se conmueva, realmente se estremezca con lo que se está planteando. ¿Sí? Tampoco queremos decir que todos los poemas tengan o estén considerados eh, como transmisores de sentimientos positivos o sentimientos nobles, ¿no? El amor, la pureza, la paz, eso es una tontería, ¿sí? Estamos muy en el mundo de el pensamiento positivo y de que todo lo que tú piensas se cumple, eso es una tontería. Eso no existe. La poesía también transmite pensamientos completamente negativos, completamente ruines, completamente sádicos, ¿sí? Y bueno, lamentablemente nuestro programa no nos da tanto, ¿no? Para hablar de este tipo de poesía, pero la verdadera poesía no solo transmite positivismo, no solamente transmite estas expresiones de la nobleza del alma, la nobleza de los sentimientos o del amor, ¿sí? Habla del desamor, habla del dolor, habla de la podredumbre, eso sí se puede ver un poco más adelante, pero desde aquí vamos planteando que un poema no tiene que ser de amor, no tiene que ser solamente de sentimientos positivos, también puede ser de cualquier emoción, cualquier sentimiento que el poeta quiere transmitir. Eso es sumamente importante. Bien, regresamos a nuestra diapositiva entonces y resumimos, ¿no? La narrativa tiene que ver con esta función referencial, el drama o lo dramático tiene que ver con la función apelativa y la lírica tiene que ver con esta función emotiva. Y bien, los ejemplos de esto serían, como hemos dicho, en la narrativa, la Ilíada y la Odisea, que son atribuidas a Homero. En el drama, pues tenemos de ejemplo Edipo Rey, tragedia, la Lisístrata, una comedia, y por supuesto la que ustedes trabajaron con mucha pasión, Romeo y Julieta. Pero lírica es la que nos falta, lírica es la que sigue pendiente, lírica es lo que debemos empezar a entender y a notar. Bien. ¿Cuáles son las características de la lírica? Tiene dos, las externas y las internas. Las externas es que no tiene narrador. Si no tiene narrador, entonces ¿qué va a tener? Bueno, se llama voz poética. En un momento vamos a hablar de qué es esto de la voz poética. No se escribe de corrido, no tiene diálogos, o bueno, si tiene diálogos tienen que venir también versados. Todo, la lírica, todo poema se escribe en verso, ¿sí? Y aquí es algo importante, no es que tenga que rimar forzosamente, ¿sí? Puede tener una métrica definida, puede tener una rima definida o también puede ser verso libre. El verso libre es un estilo de poesía, o más bien un estilo de versificación que ocupan los poetas a partir de finales del siglo XIX, durante todo el siglo XX y ahora en el siglo XXI se sigue utilizando el verso libre. ¿Sí? Vamos a explicar más adelantito qué significa el verso libre como tal, pero que les quede clara la idea. Puede rimar, puede tener una métrica muy definida o puede ser verso libre y no tiene que estar rimando, o sea, no tiene que estar como esos poemas de Sor Juana, ¿no? Por aquí tengo a Sor Juana, por cierto. A ver, vamos a, para no fallarle, leamos un poema de Sor Juana, ¿no? Dice aquí, por ejemplo, el estribillo. Toquen a fuego que el cielo todo en llamas encendido. Toquen pues luego, luego. ¿Sí? Aquí vemos cómo rima la O con la O y luego otra vez la O. Y termina de improviso a la tierra se ha venido. ¿Sí? Entonces fuego, encendido, luego y venido. Todo termina en O y todo rima, ¿no? Eso es lo que le comentábamos, un verso rimado. Y el verso libre pues no va a rimar. Y hay muchos ejemplos de la poesía actual. Tengo algunos en mi blog, pero bueno, aquí tenemos por ejemplo este circo poético. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Mi amigo no se parece a ese animal ni a ningún otro. A él y a mí nos gustan las cabras. No existe una vocal que se repita, ¿no? Parece, después sigue animal,
luego sigue otro y luego cabras. Entonces, pues eso es un verso libre. No va a existir una rima que se repita así como en la poesía de Doña Sor Juana Inés. Es un ejemplo, pero ustedes de hecho van a tener que buscar después sus propios poemas, solamente es para que quede claro cuál es la diferencia entre un verso libre y un verso rimado. Y bueno, lo más importante, no lo externo, sino lo interno, ¿sí? Es que debe expresar emociones y sentimientos del autor. ¿Qué es lo que nos expresa el autor? ¿Qué es lo que estaba sintiendo cuando escribió ese poema? Si el autor no nos expresa ni esas emociones ni esos sentimientos, ese poema no sirve. Ese poema no es realmente poesía, no es realmente la lírica, ¿sí? Y como lo decíamos en la segmento anterior, tiene muchas figuras retóricas o se les llama también recursos retóricos, que eso es lo que hablaremos en una clase posterior. Finalmente, este es un esquema que completa mucho lo que estamos discutiendo, ¿sí? El género lírico no tiene narrador, sino hablante lírico o sujeto lírico. Habla sobre ciertas actitudes líricas, que bueno, no es otra cosa más que los sentimientos y experiencias del autor. Hay muchos tipos de poemas, hay una rima, se escriben estrofas, no párrafos, y por supuesto llevan los versos y las figuras retóricas. Muy bien, entonces el resumen del resumen. La lírica tiene dos formas, el verso medido y el verso libre. Y cualquiera de las dos nos sirven y cualquiera de las dos podemos trabajar. De hecho, vamos a trabajar en el siguiente módulo y eso son lo que forma realmente la poesía hasta nuestros días. Para que tampoco se engañen de que si tienes que escribir un poema, tienes forzosamente que rimar. No, no es cierto. También lo puedes hacer en verso libre y ahí no rima, no tiene una rima tan fuerte. Bien, como decíamos, el verso medido tiene tiene una métrica muy fuerte, ¿no? De hecho, en algunas otras escuelas, en los exámenes les ponen cosas así, ¿no? Les ponen un poema y piden que lo cuenten las sílabas y que digan cuántos cuartetos, cuántos tercetos, etcétera, ¿no? Nosotros en nuestro programa no exige que hagamos esto, pero sí es importante que ustedes entiendan que, bueno, los versos se pueden analizar en su forma métrica, en su forma de sonido, de esta manera, ¿sí? No tampoco esperemos que no vengan así también ejercicios en el examen. Si llegan a venir, bueno, pues simplemente hay que contar cuántas sílabas forman cada uno de los versos, con cuántos versos existen, en cada uno de estos cuartetos. Son cuartetos porque tienen 4 versos, son tercetos porque tienen 3 versos, ¿sí? Y bueno, todo eso forma un soneto. El soneto sí vamos a hablar más adelante de él, y eso es un ejemplo del verso medido. Bien, entonces, los versos se clasifican por el número de sílabas. Los que tienen de 2 hasta 8 sílabas pertenecen a algo llamado arte menor. Los que tienen de 9 hasta 14 sílabas pertenecen a algo llamado arte mayor. Los que tienen 2 sílabas pues son bisílabos. Los que tienen 3 sílabas son trisílabos. Los que tienen 4 sílabas son tetrasílabos. Los que tienen 5 sílabas, pentasílabos. Y así, ¿no? Hasta llegar a nuestro famoso octosílabo que dice aquí esta diapositiva. Es el verso más común en la poesía popular. Tienes 4 mulas tordas, un caballo delantero, un carro de ruedas verdes y la carreta toda. ¿Sí? Aquí hay un juego de rima entre el A y el A, el E y el O no, pero bueno, el A y el A sí se acaban formando una rima, ¿no? Bien. Y bueno, después pues, los en decasílabos, los decasílabos, etcétera, 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 ¿sí? Ustedes, para que puedan hacer el ejercicio en casa, tienen que buscar la letra de su canción favorita. Pueden hacerlo con la letra en español o en inglés, pero de preferencia mejor en español, porque después no logran traducir exactamente qué significan las figuras retóricas que los autores trataron de plasmar en inglés. Mejor que sea en español, ¿sí? Hay que analizar
cada uno de sus versos. Son de arte mayor, son de arte menor, me dices por qué, ¿sí? Este verso es de arte mayor, este verso es de arte menor, etcétera. Todo eso va en tu cuaderno, ¿sí? Y lo más importante por este momento es cuáles son las emociones o los sentimientos que te transmite esa canción, ¿sí? A veces hay muchos sentimientos, eso también es importante remarcar. A veces al inicio de la canción hay un sentimiento, por ejemplo, la nostalgia, y ya después en el coro, el poeta o quien escribe esto nos expresa ira, o furia, o dolor, o rencor. ¿Sí? Eso también se vale. Le puedes poner así una flechita, o como se llama, una llave, y en la llave le notas, ¿no? Aquí el autor nos expresa nostalgia, y aquí nos expresa amor, o aquí nos expresa rabia, o aquí nos expresa sufrimiento, etcétera, ¿sí? Eso sí se puede hacer. Y bueno, entonces, eso es lo que necesitamos que hagas en tu cuaderno, que nos escribas. Ajá. ¿Cuáles son los sentimientos que encuentras en la letra de tu canción favorita? Y que analices cada uno de sus versos, si son arte mayor, si son arte menor. Si vas a buscar en internet tu canción, por ejemplo, vamos a buscar, no sé, ahora no sé qué pienso en, digamos, alguna de Vicente Fernández, ¿no? Por mujeres como tú. Se vale que sea del género que sea, ¿no? Si es por mujeres como tú, si es de Vicente Fernández, lo desconozco. A ver, ahora es Pepe Aguilar, me dice aquí. Pepe Aguilar, bueno, para que vean qué tan perdido estoy. Si vas a copiar la letra de la canción, trata de copiar exactamente como viene aquí. Porque si tú unes versos que no van unidos, entonces ya vas a poner un verso muy, muy largo y hay que entender, ¿no? Entonces hay que contar cuántas sílabas trae, ¿sí? Eso lo sabes hacer perfectamente desde la primaria. Ahí va a haber versos muy cortos como bueno, aquí se haría una sinalefa, por serían dos, decepción, ¿sí? Serían decepción son tres y por una son dos, aquí serían cinco. Y lo anotas así en tu libreta, cinco sílabas y obviamente si es de arte mayor, de arte menor, cada uno de los versos. Si se repitiera, por ejemplo, aquí otra vez se repite el por mujeres como tú, ya no lo vuelvas a anotar, ya sabemos que se repite lo de arriba y simplemente lo anotas así. La canción que tú quieras, la canción en español, porque te digo, en inglés luego vienen figuras retóricas que ni tú sabes traducir, por más que has estudiado inglés ya durante cierto tiempo. Entonces te dejo las diapositivas incluidas en este video y al final de este video te dejo lo que tienes que hacer de tarea. El día de mañana, a mediodía, voy a mandar otro video de la siguiente parte de esto, que es la introducción a la poesía lírica en esta cuarentena. Y cuídate mucho, lávate las manos, trata de no salir fuera de tu casa para nada. Nos vemos.